Esta mañana, millones de personas en todo el mundo se levantaron para celebrar algo que llaman Domingo de Resurrección. Lo rodearon de flores, de música, de proclamaciones en voz alta, y es probable que ninguna de ellas haya recibido jamás la explicación que el texto bíblico hace disponible cuando lees Levítico 23, Génesis 22 y el libro de Oseas juntos, que lo que ocurrió en ese primer domingo no fue simplemente la validación de la fe cristiana, sino el cumplimiento del último artículo de un contrato cósmico que Dios había redactado desde antes de que existiera un tabernáculo, un templo o una cruz, un contrato con fecha, con firma y con un destinatario específico que, si estás viendo este video ahora mismo, puede ser tú. Si este tipo de revelación bíblica es lo que buscas, capas del texto que la mayoría nunca vio, suscríbete a este canal ahora. Esto es exactamente lo que hacemos aquí, desenterrar lo que siempre estuvo en las Escrituras, esperando ser leído. Hay una pregunta que los lectores de Primera de Corintios pasan por alto casi cada vez. Pablo escribe en el capítulo 15, versículo 3, «Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras». Y la pregunta que casi nadie hace es esta: ¿a cuáles Escrituras se refiere? Pablo no tenía el Nuevo Testamento cuando escribió eso. El Nuevo Testamento no existía todavía. Las únicas Escrituras que Pablo podía citar eran los textos del Antiguo Testamento, los mismos que la mayoría trata como historia de Israel, no como el mapa profético de la resurrección de Jesús. Esa pregunta, ¿cuáles Escrituras?, es la puerta de entrada a lo que este vídeo va a mostrarte. El profeta Oseas, escribiendo aproximadamente en el año 750 a.C., 750 años antes de la crucifixión, escribe algo en el capítulo 6, versículo 2, que los comentaristas judíos del siglo I reconocerían de inmediato. Nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él. Es un texto que habla de restauración nacional para Israel, sí, pero hay una dimensión en ese tercer día que el Nuevo Testamento activa de una manera que ninguna restauración nacional podría cumplir completamente. El tercer día de Oseas no es una fecha cualquiera, es el patrón de resolución que el texto del Antiguo Testamento usa de manera repetida y deliberada, para señalar el momento en que Dios interviene de forma definitiva. La segunda referencia al tercer día viene de un lugar que muchos conocen, pero cuya profundidad profética frecuentemente se reduce a una historia de aventura. Jonás, capítulo 1, versículo 17. Estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jesús mismo conecta ese texto con su propia muerte y resurrección en Mateo 12, versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esta no es una interpretación que un intérprete posterior sugirió. Es la interpretación del propio Jesús, registrada antes de que ocurriera el evento que describe. Jonás era, según las palabras de Jesús, una señal anticipatoria, un tipo del tercer día inscrito en el texto siglos antes. Pero el primer registro del tercer día vinculado directamente a un sacrificio no está ni en Oseas ni en Jonás. Está en Génesis 22, versículo 4, la escena de Abraham e Isaac en el monte Moriah. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. El tercer día, Abraham y su hijo único, un monte que Dios le había señalado y un sacrificio que Abraham estaba dispuesto a consumar. Escritores del Nuevo Testamento como el autor de Hebreos entendieron esta escena no como una historia de obediencia individual, sino como el primer esbozo del plan. El primer momento en que el texto bíblico pone juntos el tercer día y la idea del hijo dado en sacrificio
con Dios mismo proveyendo la salida. Mira lo que Génesis 22 registra con una precisión que requiere atención. Abraham recibe la instrucción de llevar a Isaac al monte Moriah. La instrucción llega. Abraham sale al día siguiente y al tercer día de viaje levanta los ojos y ve el lugar donde ocurrirá el sacrificio. El texto no dice que Abraham tardó 3 días por el camino sin más. Dice que al tercer día vio el lugar. Y cuando Isaac pregunta, ¿dónde está el cordero para el holocausto?, Abraham responde, Dios se proveerá de cordero. No confía en mí. No, Dios te va a salvar a ti. Sino, Dios se proveerá de cordero. El autor de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 19, escribe que Abraham pensó que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos. El tercer día del monte Moriah ya contenía la lógica de la resurrección, inscrita en el texto del Génesis antes de que existiera ningún sistema de profecía formal. Si esto que estás escuchando está abriendo algo en tu espíritu, la comprensión de que el texto bíblico es mucho más profundo de lo que te enseñaron, escribe en los comentarios, Dios es fiel. Y quédate conmigo, porque esto apenas empieza. El patrón del tercer día no termina en el monte Moriah. Éxodo 19. El pueblo de Israel debe prepararse, porque al tercer día Dios descenderá en el Sinaí. Esther, capítulo 5. En el tercer día, Esther se pone sus vestiduras reales y se acerca al rey. El momento en que la sentencia de muerte que pesaba sobre su pueblo sería revertida. Números 19. La purificación ritual después del contacto con un cadáver requería agua de purificación aplicada al tercer día y al séptimo. Oseas 6. Al tercer día, vida. El texto bíblico, leído de corrido, tiene un patrón reconocible. El tercer día es el día en que el juicio se transforma, el día en que la muerte se revierte, el día en que Dios actúa definitivamente a favor de los suyos. Lo que es significativo no es que el tercer día aparezca en 1 o 2 textos del Antiguo Testamento. Lo significativo es que aparece en múltiples contextos: sacrificio, revelación divina, reversión de la muerte, purificación ritual, siempre como el día en que algo que estaba cerrado se abre. Los eruditos de la tradición judía antigua reconocían ese patrón. El Midrash Rabbah, el comentario rabínico sobre el Génesis, registra que el tercer día era considerado el día de la misericordia divina, el día en que Dios actuaba en favor de los suyos. No era una interpretación cristiana posterior. Era una categoría teológica que el texto bíblico había construido antes de que existiera el cristianismo, antes de que existiera ningún evangelio escrito. Y aquí viene la pregunta que la mayoría tampoco se hace. Si examinas el calendario de las fiestas sagradas que Dios instituyó en el libro de Levítico, capítulo 23, encuentras algo que no puede explicarse fácilmente como coincidencia. La fiesta de las primicias, Yom HaBikurim, en hebreo, estaba prescrita para el día siguiente del sábado durante la semana de Pesaj. El primer día de la semana, en el lenguaje del texto. ¿Cuándo resucitó Jesús, según los 4 evangelios? El primer día de la semana. ¿Cuándo era la fiesta de las primicias, prescrita por la ley desde el monte Sinaí? El primer día de la semana durante Pesaj. La pregunta que este dato obliga a hacerse es esta. ¿Puede un evento histórico cumplir exactamente la fecha de una fiesta religiosa instituida 1400 años antes por accidente? Levítico 23, versículos 10 y 11, dice esto. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y él mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá el sacerdote.
La gavilla de primicias era el primer haz de la cosecha, no el mejor, no el más grande, el primero. Y la ofrenda de las primicias no era un símbolo de abundancia, era una declaración teológica. El primero de la cosecha pertenece a Dios, y el hecho de que Dios lo reciba garantiza que el resto de la cosecha le seguirá. La primera gavilla era la promesa viviente de que habría más cosecha por venir. Imagina la escena que se repetía cada año en Jerusalén, el 16º día del mes de Nisán, el primer día de la semana durante la semana de Pesaj. Un sacerdote tomaba la primera gavilla de cebada, cortada la noche anterior con un ritual preciso, en un campo designado ante testigos, y la llevaba al templo. La ceremonia de presentación ante Dios era pública, era solemne, y era parte integral del calendario litúrgico que Israel había observado desde los días de Moisés. El sacerdote mecía la gavilla delante del altar. Era el momento en que el año agrícola recibía la bendición divina, el momento en que la primera parte de la cosecha era declarada aceptada por Dios. Ese mismo día, en ese mismo año en que Jesús fue crucificado, algo más fue declarado aceptado. Si esto está hablando a tu entendimiento de las Escrituras, presiona el botón de like en este momento. No por nosotros, sino para que esta revelación llegue a alguien más que está buscando exactamente esto hoy. Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20, escoge una palabra muy específica para describir la resurrección de Jesús. No dice que Jesús fue el primero en resucitar, aunque técnicamente eso es verdad. No dice que fue el más importante de los que resucitarán. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Primicias. En griego, aparché. En la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento que Pablo usaba, esa misma palabra, aparché, aparece en Levítico 23 para describir exactamente la gavilla de primicias que el sacerdote ofrecía el primer día de la semana. Pablo no está usando una imagen poética elegida al azar. Está nombrando un cumplimiento litúrgico específico con el vocabulario técnico que ese cumplimiento requería. Lo que hace este dato extraordinario no es solamente que Pablo use la misma palabra, es que la fecha coincide. Jesús resucitó en el mismo día del calendario judío en que la ley prescribía la ofrenda de primicias, el 16º de Nisán, el día siguiente al sábado pascual, el primer día de la semana. Ese día no fue elegido por los discípulos, no fue elegido por los romanos, no fue elegido por el Sanedrín. La crucifixión ocurrió el día 14, el sábado de descanso fue el 15, y la resurrección ocurrió el 16. Exactamente cuando el texto de Levítico 23 decía que la primera gavilla debía ser presentada ante Dios. El calendario lo tenía escrito desde el Sinaí, más de 1000 años antes de que ocurriera. Volvamos ahora a la frase de Pablo que abrió este análisis. Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El término griego que Pablo usa para conforme a es kata. Literalmente, según el estándar de acuerdo con el patrón de. Pablo no está diciendo que las Escrituras del Antiguo Testamento confirmaron la resurrección después de que ocurrió. Está diciendo que la resurrección ocurrió siguiendo el estándar que las Escrituras ya habían establecido con anticipación. La diferencia es enorme. En el primer caso, la Biblia sería un libro que se usa para justificar eventos. En el segundo, es un plano que se ejecuta con una precisión que no deja margen para la explicación de la coincidencia. Cuando Pablo escribe 1 Corintios, probablemente entre los años 53 y 55 después de Cristo, el Nuevo Testamento no existe como colección. Los evangelios aún no han sido escritos en su forma final y definitiva.
Pablo no puede estar citando a Mateo, a Lucas o a Juan cuando dice conforme a las Escrituras. Está citando los textos que toda la tradición judía ya conocía y estudiaba, los libros del Génesis, del Éxodo, del Levítico, los profetas menores. Y en esos textos, en el tercer día del monte Moriah, en la fiesta de las primicias de Levítico 23, en la profecía de Oseas 6, en el signo de Jonás, estaba ya escrita la estructura que la resurrección vendría a cumplir de manera precisa. La objeción más común ante este tipo de análisis es comprensible. No es posible que los autores del Nuevo Testamento, después de la resurrección, buscaran textos del Antiguo Testamento que pudieran hacer coincidir con el evento y construyeran esas conexiones de manera retroactiva. Es una objeción legítima. Merece una respuesta igualmente honesta. El problema específico con esa hipótesis es este. Pablo, cuando usa a parché, primicias, en 1 de Corintios 15, está usando un término cuya relación con el 16 de Nisán era conocida por cualquier judío del siglo I antes de que nadie mencionara la resurrección. La fecha de la fiesta de las primicias no necesitaba que los apóstoles la vincularan con el evento para existir. Existía en el calendario desde el Sinaí. Hay un cuarto sistema en el Antiguo Testamento que converge en la misma semana, y que la mayoría tampoco conecta con lo que ocurrió en Jerusalén. Levítico 22, versículos 17 al 21, establece los requisitos para cualquier animal que se ofrecía en sacrificio al Señor. Debía ser sin defecto, sin mancha, sin lesión visible. Y la tradición rabínica, documentada en la Mishnah, establecía que el cordero pascual debía ser separado y examinado durante 4 días antes de ser sacrificado, desde el 10º día del mes de Nisán hasta el 14. 4 días de inspección para confirmar que el animal cumplía los requisitos contractuales, que no tenía defecto que invalidara el sacrificio. El animal debía ser declarado aceptable antes de ser ofrecido. Si sientes que hay más de lo que la iglesia tradicional te ha enseñado, que las piezas del texto bíblico encajan de maneras que nadie te mostró, dejé algo para ti en el primer comentario fijado de este vídeo. Es para los que están listos para ir más profundo. Ahora lee lo que los 4 evangelios registran durante lo que llamamos Semana Santa. Jesús entra a Jerusalén el 10º de Nisán, el domingo que llamamos Domingo de Ramos. Ese mismo día, según el calendario del Éxodo 12, versículo 3, era el día en que cada familia debía separar su cordero para el sacrificio pascual. Y lo que ocurre durante los días que siguen, los 4 días entre el Domingo de Ramos y la crucifixión, es una serie ininterrumpida de interrogatorios y comparecencias ante el Sanedrín, ante Herodes, ante Pilato en varias instancias, ante los fariseos y saduceos que buscan argumentos para condenarlo. 4 días. 4 instancias de examen formal. Y cada una termina con el mismo veredicto, ningún defecto jurídico encontrado. Pilato lo dice 3 veces de manera explícita en el texto de Juan. Yo no hallo en él ningún delito. El Evangelio de Lucas registra que Herodes, después de examinarlo, tampoco encontró causa para condenarlo. El sumo sacerdote necesitó testigos falsos y ni siquiera esos testimonios concordaban entre sí para construir un cargo viable. Lo que los evangelios registran como proceso judicial es, leído junto a Levítico 12 y 22, una inspección ritual de 4 días. El cordero fue examinado por todas las autoridades disponibles. El veredicto unánime, obtenido bajo presión de múltiples fuentes, fue sin defecto. Lo que ocurrió después no fue simplemente la ejecución de alguien condenado por las autoridades. Fue la aceptación del sacrificio que cumplía los requisitos del contrato. Para entender la última pieza de este contrato, necesitas conocer una escena que ocurría una sola vez al año,
en el antiguo Israel. Una escena que la mayoría de los creyentes nunca ha visualizado en detalle. El día de la expiación, Yom Kippur, era el único día en el calendario en que el sumo sacerdote podía entrar al lugar más sagrado del templo, el lugar santísimo, el espacio detrás del velo, donde residía la presencia de Dios. El ritual era exacto y no admitía desviaciones. El sacerdote debía bañarse, vestirse con ropas específicas de lino blanco, ofrecer sacrificios por sí mismo primero, luego tomar la sangre del sacrificio expiatorio, la sangre de un animal sin defecto, y entrar solo, sin testigos, al interior del lugar santísimo para rociar la sangre sobre el propiciatorio ante la presencia de Dios. Levítico 16 establece esas instrucciones con una precisión que no deja margen de interpretación. Versículo 14. Tomará luego de la sangre del novillo y la rociará con su dedo hacia el lado oriental del propiciatorio, y delante del propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. La sangre debía ser aplicada en un patrón específico, en una dirección específica, un número específico de veces, y había una condición que corría a través de todo el ritual. Esto debía hacerse exactamente una vez al año, no 2 veces, no en cualquier momento en que el sacerdote lo considerara necesario, una vez. El sistema tenía una limitación estructural incorporada que lo hacía provisional por diseño. El autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, versículos 11 y 12, hace una comparación que transforma completamente la lectura de ese ritual. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El argumento de Hebreos no es que Jesús fue una versión mejorada del sistema antiguo. El argumento es que Jesús cumplió lo que el sistema antiguo señalaba, el acceso permanente, no repetido, a la presencia de Dios. El contraste que Hebreos establece no es un contraste de cantidad ni de calidad moral, es estructural. El sistema antiguo señalaba hacia algo que todavía no había llegado. Los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento entraban a un edificio de piedra y madera construido por manos humanas, por extraordinario que fuera ese edificio. Lo que Hebreos llama el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es el ámbito de la presencia de Dios misma, el lugar al que ningún sacerdote humano podía acceder sin morir, porque ninguna sangre de animal podía sostener esa presencia de manera permanente. La resurrección fue lo que hizo posible que el sumo sacerdote eterno permaneciera en ese lugar de manera ininterrumpida. Hebreos 9, versículo 13, dice algo que merece ser leído con detenimiento. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo? La pregunta retórica de Hebreos contiene una concesión importante. La sangre de los animales santificaba, pero solo para la purificación de la carne. Para los aspectos rituales, exteriores, ceremoniales del acercamiento a Dios. No podía purificar la conciencia, no podía resolver lo que estaba mal en el interior del ser humano. La limitación del sistema antiguo no era moral ni intencional, era estructural. La sangre de un animal no puede pagar la deuda de una conciencia humana. Para eso se necesitaba algo de una categoría diferente. Y aquí está la pieza que conecta la crucifixión con la resurrección de una manera que la mayoría no visualiza. El sistema del sumo sacerdocio en el Antiguo Testamento tenía una debilidad adicional. Los sumos sacerdotes morían.
Hebreos 7, versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Cada sumo sacerdote que moría necesitaba ser reemplazado. El acceso de Dios a su pueblo dependía de una cadena de hombres que inevitablemente morían. La resurrección de Jesús no es el final de la historia del sacerdocio, es lo que hace posible que el sacerdocio del Hijo de Dios sea permanente. Hebreos 7, versículo 24. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. La palabra griega que el autor de Hebreos usa en el capítulo 9, versículo 12, es ephapax, de una vez para siempre. No es la palabra que usarías para describir algo que se repite periódicamente. Ephapax describe una acción que ocurrió en un momento histórico concreto y cuyas consecuencias son permanentes y no requieren renovación. Los sumos sacerdotes del sistema antiguo entraban al lugar santísimo cada año. Un ingreso anual, repetido, que necesitaba renovarse porque nunca era definitivo. Ephapax significa que no hay un próximo año. No hay una próxima entrada. Lo que ocurrió en el lugar santísimo eterno, cuando el sumo sacerdote resucitado entró con su propia sangre, fue una acción cuyas consecuencias no caducan jamás. Año tras año, el sumo sacerdote entraba. Año tras año, la sangre de los animales era aplicada al propiciatorio. Año tras año, el pueblo esperaba afuera. Año tras año, el ciclo recomenzaba, no porque el ritual fallara, sino porque el ritual era por diseño, provisional. Hebreos 10, versículo 1, llama a la ley una sombra de los bienes venideros, no la realidad, la sombra. Una sombra puede darte información sobre el objeto que la proyecta, pero no puedes tocar una sombra, no puedes entrar en ella. Lo que ocurrió el primer domingo después de Pesaj, en el año en que Jesús fue crucificado, fue que la sombra fue reemplazada por el objeto que siempre la había proyectado, el objeto que existía en el plan de Dios, antes de que la sombra fuera creada. Hay una suposición que se filtra en mucha enseñanza cristiana, la idea de que la crucifixión fue el plan de Dios y la resurrección fue el bono adicional, la confirmación sobrenatural de que el plan había funcionado. Esa lectura invierte el orden teológico. La resurrección no era el plan B activado cuando Jesús murió. Era la condición sin la cual el sacrificio no podía cumplir su función completa. Un sumo sacerdote muerto no puede interceder permanentemente. Un cordero sacrificado cuya ofrenda no es declarada aceptada no cumple los requisitos del contrato. La resurrección era el momento en que Dios declaró que la ofrenda había sido recibida, la misma lógica de la fiesta de las primicias. El sacerdote mece la gavilla delante del Señor y la cosecha entera queda garantizada. Cristo resucitado es la garantía de la cosecha que sigue. Ahora muévete al libro del Apocalipsis, capítulo 5, versículo 6. Juan está en el trono de Dios en visión, y registra lo que ve. Y miré, y vi que en medio del trono, y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Observa los detalles. El cordero está en pie, vivo, resucitado, activo, pero está como inmolado. El sacrificio no es una memoria lejana, sino una realidad permanente en su existencia. Y su ubicación no es periférica, está en el centro del trono, no en los márgenes del salón celestial, no en una posición de espera, sino en el eje mismo de la realidad, donde todo lo que existe converge. El término griego que Juan usa para como inmolado es sphagmenon, un participio perfecto pasivo. En el griego bíblico, el tiempo perfecto describe una acción que ocurrió en el pasado, pero cuyo estado resultante continúa activo en el presente. Sphagmenon no dice que el cordero fue inmolado como si fuera un evento ya concluido y archivado en la historia.
Dice que el Cordero está en un estado permanente de haber sido inmolado, que el sacrificio no es un acontecimiento histórico que quedó atrás, sino una realidad que sigue presente en el Cordero que está en pie ante el trono. La resurrección no borró el sacrificio, lo eternizó en el Cordero mismo. La mayoría de las representaciones de la vida celestial colocan a Jesús en algún lugar de gloria y majestad, sentado, entronizado, rodeado de ángeles. Lo que Juan ve en Apocalipsis 5 es algo más específico. El Cordero está en el medio del trono, no cerca del trono, no frente al trono, en el medio, en griego, en meso, en el centro exacto. Lo que eso significa teológicamente no es solo que Jesús tiene un lugar de honor. Significa que el Cordero inmolado y resucitado es el eje alrededor del cual toda la realidad celestial se organiza. El sacrificio y la resurrección no son eventos que ocurrieron y pasaron. Son la estructura central de la realidad última, el punto alrededor del cual todo lo demás gira. El Cordero en el centro del trono toma el libro sellado, el documento que contiene el plan completo de la historia. Juan había estado llorando porque nadie era digno de abrirlo. El anciano le dice: «No llores, he aquí que el león de la tribu de Judá ha vencido para abrir el libro». Y entonces Juan ve no a un león, sino a un cordero. La autoridad para abrir el libro, para desplegar el plan completo de la historia, no viene de la fuerza ni del poder político, sino del hecho de que el Cordero fue inmolado y resucitó. Sin resurrección, no hay sumo sacerdote que interceda permanentemente. No hay Cordero que esté en pie para tomar el libro. No hay acceso al plan que el libro contiene. Cuando el Cordero toma el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos caen delante de él y entonan un cántico nuevo. Apocalipsis 5, versículo 9. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. El cántico nombra la razón de la dignidad del Cordero. Fue inmolado. Y la extensión de lo que ese sacrificio alcanzó: todo linaje, toda lengua, todo pueblo, toda nación. Eso no es universalismo en el sentido de que todos serán salvos sin distinción. Es la declaración de que el contrato cósmico no fue diseñado para una nación, una cultura o un período histórico específico. Fue diseñado desde el principio para incluir a todos los que vengan al Cordero. El contrato que Dios comenzó a redactar en el Génesis no era exclusivo. La promesa a Abraham en Génesis 12, «En ti serán benditas todas las familias de la tierra», no era una frase decorativa agregada al texto, era el alcance del contrato. Cuando el ángel detiene la mano de Abraham en el monte Moriah y Dios provee el cordero en el lugar del hijo, la escena tiene un destinatario que va mucho más allá de la familia de Abraham. Y Apocalipsis 5 lo confirma sin ambigüedad. El cántico del Cordero nombra a los que el sacrificio alcanzó, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. La misma frase que en el libro de Daniel describe el alcance del reinado final del Hijo del Hombre. El contrato siempre tuvo esa amplitud inscrita en él. Volvamos a la objeción más honesta que este análisis enfrenta. Se puede argumentar que todo lo que hemos visto, el tercer día, las primicias, el Cordero sin defecto, el sumo sacerdote, son interpretaciones que los autores del Nuevo Testamento construyeron después del hecho para dar sentido a lo que ocurrió. Esa objeción merece ser tomada en serio. El problema con ella es que no explica por qué Pablo usa la palabra aparché, con una fecha prescrita en el calendario litúrgico que coincide exactamente con la fecha de la resurrección. No explica por qué el autor de Hebreos usa efapax, de una vez para siempre, cuando ese concepto contrasta específicamente con el ritual anual del Yom Kippur, que cualquier judío del siglo I conocía.
no explica por qué Jesús mismo señaló el signo de Jonás antes de que ocurriera la crucifixión, antes de que hubiera algo que justificar retroactivamente. Los textos del Antiguo Testamento que este análisis cita no son oscuros ni difíciles de verificar. Levítico 23 está en toda Biblia. Génesis 22 está en toda Biblia. Oseas 6 está en toda Biblia. Las fechas del calendario litúrgico judío son documentables a través de fuentes externas al Nuevo Testamento. El Talmud, la Mishnah, las fuentes rabínicas clásicas conservadas con independencia del canon cristiano. La correspondencia entre la fiesta de las primicias en el 16 de Nisán y la fecha de la resurrección no es una interpretación que los apóstoles tuvieron que construir. Es un dato del calendario que cualquier judío del siglo I podía verificar sin necesidad de ninguna explicación cristiana adicional. 4 sistemas del Antiguo Testamento apuntan al mismo punto. Primero, el tercer día como el día de resolución divina. Génesis 22, Oseas 6, Jonás 1. Segundo, la fiesta de las primicias en el 16 de Nisán, el primer día de la semana durante Pesaj, prescrita en Levítico 23. Tercero, el cordero sin defecto sometido a 4 días de inspección antes de ser aceptado, Levítico 22 y Éxodo 12. Cuarto, el sumo sacerdote que entra al lugar santísimo con sangre para obtener acceso permanente y no repetido, Levítico 16, cumplido de una vez para siempre según Hebreos 9. 4 sistemas, 4 libros, 4 siglos de textos escritos de manera independiente. Un mismo evento, el mismo primer domingo después del Pesaj. La hipótesis del accidente, la idea de que todas estas correspondencias son coincidencias construidas retroactivamente, requiere algo específico para funcionar. Requiere que el tercer día como patrón de resolución divina existiera en múltiples textos del Antiguo Testamento, sin ninguna intención de señalar algo que vendría. Requiere que la fiesta de las primicias fuera instituida en el 16 de Nisán sin diseño previo que conectara esa fecha con la resurrección. Requiere que los 4 interrogatorios de la Semana Santa coincidieran con el período de inspección del Cordero Pascual, sin que nadie los coordinara. Requiere que el ritual del sumo sacerdote apuntara exactamente a lo que describe Hebreos, sin que el Levítico lo supiera. Cada correspondencia adicional hace la hipótesis del accidente exponencialmente más difícil de sostener. El arco del contrato corre de Génesis a Apocalipsis sin interrupción visible. En Génesis 12, la promesa, «En ti serán benditas todas las familias de la tierra». En Génesis 22, el primer esbozo del sacrificio, el Hijo único, el tercer día, el Cordero que Dios proveerá. En Levítico 16 y 23, las instrucciones rituales que codifican los elementos del contrato en el calendario y en el sistema sacerdotal. En Oseas 6 y Jonás 1, la profecía del tercer día. En los Evangelios, la ejecución precisa. En 1 Corintios 15, la interpretación apostólica. Primicias conforme a las Escrituras. En Hebreos 9, el análisis del sacerdocio eterno. En Apocalipsis 5, el estado final, el Cordero inmolado y en pie en el centro del trono, un arco, un autor, un plan que se desplegó durante más de 2000 años de historia. El Nuevo Testamento no es un libro nuevo que reemplazó al Antiguo. Es la resolución de un argumento que el Antiguo había abierto y que ningún evento dentro del período del Antiguo podía cerrar por sí mismo. El sistema de sacrificios del templo no era el punto de llegada. Era el vocabulario que Dios usó para enseñar al pueblo cómo leer el momento que vendría. Cuando el sistema antiguo terminó, cuando el velo del templo se rasgó de arriba abajo, cuando el templo mismo fue destruido en el año 70 después de Cristo,
El argumento ya había sido resuelto el 16 de Nisán del año 30. Lo que el templo describía ya había ocurrido. El contrato ya había sido ejecutado en su totalidad. Regresa al primer domingo después del Pesaj, el 16 de Nisán. Las mujeres que llegaron al sepulcro antes del amanecer no sabían que ese era el día de la fiesta de las primicias. No pensaban en Levítico 23 cuando caminaban con especias aromáticas en la oscuridad. Llegaban con dolor, con confusión, con la pregunta que cualquier persona llevaría en esas circunstancias. ¿Quién quitará la piedra? Lo que encontraron no era lo que esperaban. No hay registro de que ninguna de ellas haya conectado ese momento con la fiesta de las primicias en el instante en que ocurrió. Esa conexión la haría Pablo años después, con el texto del Levítico delante y el testimonio de los que habían visto al resucitado en su memoria. Lo que hace ese momento históricamente extraordinario no depende de que las mujeres lo supieran en ese instante, depende de la fecha. El 16 de Nisán era primicias con o sin que nadie lo reconociera en ese momento. El calendario litúrgico judío no necesitaba que alguien lo anunciara para estar vigente. Mientras las mujeres caminaban hacia el sepulcro en algún lugar de la ciudad, un sacerdote del templo se preparaba para ofrecer la primera gavilla de cebada de la temporada ante el Señor. El mismo día, el mismo momento histórico, dos actos simultáneos, uno en el templo siguiendo el protocolo de Moisés, uno en un jardín que cumplía lo que ese protocolo había señalado por 1400 años sin saberlo. La gavilla que el sacerdote ofrecía en el templo ese día era la primera de la cosecha, no la más grande, no la más perfecta en términos agrícolas, sino la primera. El texto de Levítico no decía que era la gavilla más importante en ningún sentido cualitativo, decía que era la primera, y en la teología de las primicias, ser el primero no es un accidente cronológico, sino una posición teológica. El primero garantiza que habrá más. El primero es la prueba viviente de que la cosecha completa viene detrás. Lo que el sacerdote ofrecía en el templo ese día era, en términos del sistema que Dios había diseñado en el Sinaí, una declaración activa. Hay más cosecha por venir. La primera gavilla prometía el resto. Y en ese mismo día, en ese mismo año, en esa misma ciudad donde el sacerdote mecía la gavilla ante el altar, la primera gavilla de los que durmieron en la muerte fue levantada. No la más importante de los que habían muerto en términos humanos, no la más meritoria, la primera. Pablo lo escribe con una precisión que no deja ambigüedad. Primicias de los que durmieron. El que resucitó el 16 de Nisán era el comienzo de una cosecha más grande, la garantía, en los mismos términos que el sistema ritual de Israel usaba para garantizar la cosecha agrícola, de que los que vendrían después también serían levantados a su tiempo. La resurrección de Jesús no era solo su propia victoria personal. Era la primicia que prometía todo lo que seguiría. El vocabulario que Pablo usa no es casual ni elegido por razones estilísticas. La palabra griega aparché, que aparece en 1 Corintios 15, versículo 20, es la misma palabra que la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, que era la Biblia de Pablo y de toda la comunidad judía del siglo I, usa en Levítico 23 para describir la gavilla de primicias. No es una coincidencia de terminología. Es una conexión deliberada que cualquier lector judío del siglo I habría reconocido de inmediato, sin necesidad de explicación adicional. Cuando Pablo llama a Cristo primicias de los que durmieron, está usando el vocabulario técnico de la fiesta de las primicias para decir algo específico. Lo que ocurrió el 16 de Nisán fue el cumplimiento litúrgico exacto de lo que Levítico 23 prescribía desde el Sinaí.
Pablo en Colosenses 2, versículos 16 y 17, ofrece la llave interpretativa para entender toda esta correspondencia en su dimensión correcta. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. La palabra que Pablo usa para cuerpo, aquí, es soma, sustancia concreta, realidad física. El argumento es visual. Una sombra te dice algo sobre el objeto que la proyecta, pero la sombra no es el objeto. Las fiestas del Levítico, incluida la fiesta de las primicias, eran sombras proyectadas por el cuerpo de Cristo. El objeto que las proyectaba existía en el plan de Dios antes de que las sombras fueran creadas. La resurrección no le dio sentido a las fiestas retroactivamente. Las fiestas existían porque el objeto que las proyectaba iba a llegar con exactitud. El contrato tenía una fecha. No era una fecha que los apóstoles eligieran para darle mayor peso a la narrativa que estaban construyendo. Era una fecha que Dios había inscrito en el calendario del Sinaí, en el libro del Levítico, antes de que existiera ningún apóstol, ningún evangelio, ninguna iglesia. El 16º de Nisán era la fiesta de las primicias por decreto divino desde los días de Moisés. Y el 16º de Nisán fue el día en que el Cordero sin defecto, inspeccionado durante 4 días y declarado aceptable por todas las autoridades disponibles, ejecutado en el momento preciso, prescrito por el calendario, resucitó como la primera gavilla de los que durmieron. Exactamente cuando la ley decía que la primera gavilla debía ser presentada ante Dios. Es importante decir esto con claridad, porque hay una objeción que podría surgir. ¿Acaso señalar que la resurrección cumplió un sistema ritual no la hace menos milagrosa? ¿No la reduce a la ejecución mecánica de un protocolo? No. La reduce si piensas que el sistema ritual fue algo que los humanos inventaron y que Jesús cumplió por accidente histórico. La amplifica enormemente si entiendes que el sistema ritual fue diseñado por el mismo Dios que planeó la resurrección, y que el sistema ritual era el lenguaje que Dios usó para enseñarle a la humanidad durante 1400 años qué significaría cuando el momento llegara. La resurrección no se vuelve menos sobrenatural por tener fecha. Se vuelve más imposible de explicar como coincidencia. El marco que Pablo establece en Colosenses 2 es el correcto para leer todo lo que hemos visto. Las fiestas del calendario judío no eran arbitrarias ni simplemente tradiciones culturales que Israel desarrolló por razones históricas propias. Eran, en palabras de Pablo, sombras proyectadas por el cuerpo de Cristo. Eso significa que el cuerpo de Cristo existía, en el plan de Dios, antes de que las sombras fueran creadas en el Sinaí. El Levítico no inventó las fiestas, y luego Dios buscó cómo hacer que Jesús las cumpliera. El plan de la redención existía primero, y las fiestas fueron creadas como el vocabulario visual y litúrgico que le enseñaría a Israel qué esperar. Lo que hemos visto en este análisis no es una coincidencia hermenéutica, es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado para funcionar. Lo que todo esto significa para el viewer que está escuchando esto hoy es algo muy específico. Si estás celebrando Domingo de Resurrección, no estás celebrando una tradición religiosa que la Iglesia adoptó de las culturas que la rodeaban. Estás en la fecha del contrato, estás en el punto del calendario que Dios inscribió en el Levítico y que Jesús llenó con su cuerpo resucitado el 16º de Nisán del año 30 después de Cristo. El Domingo de Resurrección no es una conmemoración nostálgica de un evento del pasado, es la celebración de un contrato que sigue activo. Un contrato cuyos términos siguen vigentes, cuya garantía sigue en pie,
cuyo cordero sigue en pie como inmolado en el centro del trono. Alguien que está escuchando esto ahora mismo tiene una pregunta que lleva tiempo sin hacerse directamente. ¿Qué significa para mí que la resurrección tuviera fecha? Significa que el plan que terminó en el domingo de resurrección no fue improvisado. Significa que el Dios que diseñó el Levítico, el Génesis, las palabras de Oseas y la señal de Jonás, tenía en mente a personas que vivirían 2000 años después de ese primer domingo. El contrato cósmico no fue redactado para los que estaban en Jerusalén ese día. Fue redactado para todo linaje y lengua, y pueblo y nación. Las palabras de Apocalipsis 5:9. Y tú, donde quiera que estés, en cualquier idioma en que estés recibiendo esto, eres parte de ese alcance por diseño. Primera de Corintios 15, versículo 23, completa el argumento de Pablo, pero cada uno en su propio orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Las primicias garantizan que hay cosecha por venir. Cristo resucitó como la primera gavilla. Y el argumento de Pablo es que eso garantiza que los que son de Cristo también resucitarán. No como una promesa vaga de que algo bueno ocurrirá en algún momento futuro indefinido. Como una garantía del mismo tipo que la fiesta de las primicias garantizaba la cosecha. El primero fue aceptado, y esa aceptación confirma que el resto será levantado. El contrato cósmico no terminó el 16º de Nisan del año 30. En ese momento el contrato se abrió para la cosecha completa. La mayoría trata el domingo de resurrección como el punto de llegada del plan de Dios, como el final de la historia que comenzó en el pesebre. Pero la lógica de las primicias dice lo contrario. Las primicias no son el final de la cosecha, son el comienzo. El sacerdote que mecía la primera gavilla, el 16º de Nisan, no estaba celebrando que la cosecha terminó. Estaba celebrando que comenzó, que el primer fruto fue aceptado y que el resto de la cosecha vendría. El domingo de resurrección no es el punto de llegada del contrato cósmico, es el punto de partida de la cosecha que el contrato prometía, y esa cosecha todavía está en proceso. Todavía hay gavillas que serán levantadas. ¿Qué parte de la cosecha eres tú? No es una pregunta retórica diseñada para producir una respuesta emocional en el momento. Es la pregunta que la lógica de las primicias fuerza a hacerse con honestidad. Si Cristo fue la primera gavilla, y Pablo dice que los que son de Cristo serán levantados en su venida, entonces la pregunta que el texto del Nuevo Testamento coloca directamente ante cada lector es esta. ¿Estás dentro de los que son de Cristo? El contrato tiene términos. La primera gavilla fue levantada y declarada aceptada. La cosecha está garantizada por la misma lógica que Levítico 23 inscribió en el calendario. La pregunta no es si habrá cosecha. Eso ya está resuelto. La pregunta es si formas parte de ella. El cántico de Apocalipsis 5, versículo 9, responde la pregunta del alcance con una amplitud que ningún sistema racial, cultural o nacional puede limitar. Con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. No hay una lista de naciones excluidas del contrato. No hay una categoría de personas demasiado distantes del Sinaí para ser alcanzadas por lo que se diseñó en el Sinaí. El contrato que comenzó en el Génesis 12 con la promesa a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, tiene una extensión que Apocalipsis 5 confirma sin restricciones. No hay familia de la tierra fuera del alcance de lo que el Cordero hizo. El viewer que está escuchando esto ahora mismo, en cualquier país, en cualquier idioma en que llegue este contenido, en cualquier momento histórico en que esté escuchando, no llegó a este vídeo fuera del alcance del contrato.
El cántico de Apocalipsis 5 dice que el Cordero compró gente de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Eso no es una declaración genérica sobre la humanidad en abstracto. Es una descripción de las personas específicas que el sacrificio alcanzó. Y esa descripción incluye a cada persona que viene al Cordero, independientemente del punto de partida geográfico, histórico o cultural. El contrato cósmico no fue diseñado para una sola cultura. Por diseño, incluye la tuya. En el Génesis, el contrato se abrió. Abraham levantó el cuchillo, Dios proveyó el cordero y la promesa quedó establecida. En tu simiente serán benditas todas las naciones. En el Levítico, el contrato fue codificado, el sistema de sacrificios, la fecha de las primicias, el ritual del sumo sacerdote, el vocabulario visual que enseñaría a Israel qué esperar durante más de un milenio. En los evangelios, el contrato fue ejecutado. El cordero sin defecto, inspeccionado durante 4 días, ofrecido en la fecha prescrita, resucitado el día de las primicias. En Apocalipsis 5, el contrato fue confirmado ante toda la creación. El cordero en pie como inmolado en el centro del trono, abriendo el libro, mientras el cántico nuevo declara el alcance completo de lo que hizo. Lo que la tradición llama Semana Santa no es simplemente la conmemoración de una serie de eventos históricos sucesivos. Es el punto de convergencia de 4 sistemas proféticos independientes que el texto bíblico había dejado abiertos durante más de 1000 años de historia. El tercer día del Génesis y los profetas, la fiesta de las primicias del Levítico, el sistema de inspección del Cordero del Éxodo, el ritual del sumo sacerdote del Yom Kippur. 4 sistemas, 4 libros, siglos de historia entre los más antiguos y los más recientes, y todos convergen en la misma semana, en la misma ciudad, en los mismos días del 14º al 16º de Nisán. No es posible explicar esa convergencia apelando a la coincidencia sin exigirle a la hipótesis del accidente más fe de la que el texto bíblico pide a sus lectores. La fiesta de las primicias no fue instituida en el 16º de Nisán porque alguien supiera que Jesús resucitaría en esa fecha. Fue instituida en esa fecha en el Sinaí siglos antes. El tercer día no fue escogido como la fecha de la resurrección porque los evangelistas recordaran el patrón de Oseas y Jonás y quisieran hacer coincidir los eventos con las profecías. El tercer día fue el día en que el sepulcro apareció vacío. Y ese fue el mismo día que los textos del Antiguo Testamento habían marcado consistentemente como el día de la resolución divina. El diseño precede a la ejecución por más de 1000 años. La resurrección de Jesús no fue validada únicamente porque Jesús había prometido resucitar. Las promesas pueden hacerse y no cumplirse. La historia religiosa tiene registros de eso. La resurrección fue validada porque el evento histórico coincidió con 4 sistemas de señales independientes que el texto bíblico había establecido siglos antes, sin coordinación humana posible entre ellos. El tercer día de la resurrección era el tercer día de los profetas. La fecha era la fecha de las primicias. El proceso de la semana anterior era el proceso de inspección del Cordero. El resultado era el acceso permanente al lugar santísimo que Hebreos 9 describe. 4 validaciones independientes no se obtienen por casualidad histórica. Si llegaste a este vídeo sin saber exactamente qué ibas a encontrar, lo que encontraste fue el archivo original del contrato. No una interpretación moderna de textos antiguos aplicada con libertad creativa. No una lectura simbólica que impone significado externo sobre eventos históricos. El contrato estaba en el Levítico, estaba en el Génesis, estaba en Oseas, estaba en Jonás, estaba en Hebreos, estaba en Apocalipsis.
El arco completo del plan de Dios puede trazarse desde la promesa a Abraham hasta el cántico del Cordero en Apocalipsis 5, y cada punto de ese arco tiene coordenadas textuales que cualquier lector puede verificar. El contrato cósmico es el más antiguo del universo, y tiene un artículo activo que incluye a los que vengan al Cordero. Pablo, en Romanos 8, versículo 11, convierte el domingo de resurrección en algo que no es solo un evento histórico, sino una realidad que opera en el presente. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que mora en vosotros. El contrato cósmico produce un efecto que no quedó en el pasado. El mismo espíritu que operó en el sepulcro el 16 de Nisán no se retiró cuando terminó esa mañana. Mora en los que son de Cristo. El domingo de resurrección no es solo la fecha en que algo ocurrió en la historia. Es el origen del poder que sigue activo en los que pertenecen al Cordero. El Génesis abrió el contrato. El Sinaí lo codificó, los profetas lo anticiparon, los evangelios lo ejecutaron. Pablo lo interpretó con el vocabulario correcto. Hebreos lo analizó hasta el detalle del Efapax. Apocalipsis lo confirmó con el Cordero en pie en el centro del trono. La primera gavilla fue aceptada. La cosecha está garantizada. El contrato tiene tu nombre en la lista de todo linaje y lengua y pueblo y nación. El mismo espíritu que levantó al Cordero el 16 de Nisán está disponible para los que son de Cristo. El contrato no caducó. El domingo de resurrección no fue el final de la historia. Fue la apertura de la cosecha más grande que el universo verá jamás. Y esa cosecha todavía está en proceso. Si llegaste hasta el final, escribe en los comentarios, sus promesas son reales. He colocado otro vídeo en tu pantalla ahora mismo. Tu próximo paso en este camino. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo.